Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadernos de Literatura, programa auspiciado por la librería El Corzo Blanco, una librería independiente que propone otras lecturas en el vasto universo de la literatura. Pueden encontrar el catálogo en la página de Instagram que aparece en la descripción del video. Mi nombre es Santiago Serna y hoy me voy a dar el lujo, el gusto de hacer una emisión especial de Cuadernos de Literatura y hablar de uno de mis autores favoritos, Mikhail Bulgakov, que nace en Kiev el 3 de mayo de 1891 y muere en la Unión Soviética en 1940. Bueno, antes de hablar de su vida y de su obra, me gustaría hacer un breve contexto histórico necesario para entender la obra de Bulgakov y esa novela suya, su gran novela, El Maestro y Margarita, ¿cierto?, que no vería publicada en vida Bulgakov, lamentablemente. Bueno, para empezar me gustaría hacer un contexto histórico. Como ya dije, ustedes saben que a mediados de 1917 Lenin llega desde Suiza a Petrogrado después de la Revolución de Febrero. Para ese entonces ya estaban instaurados los soviets o kovets en ruso, que eran los consejos obreros que fueron fundamentales para el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, ¿cierto? Para ese entonces Lenin ya había declarado sus tesis de abril, en las que proponía básicamente no sostener al gobierno provisional, darle más poder a los soviets. Les dio, por ejemplo, el control de la producción de los bienes y su distribución. Proponía también nacionalizar toda la tierra y la banca, entre otras propuestas suyas. Bueno, esto le dio mucho poder a los bolcheviques, que prepararon el terreno para que Lenin diera el golpe de Estado, ¿cierto? Así comenzaba la época leninista, que le daría el carácter a lo que luego sería la Unión Soviética. Bueno, el partido bolchevique, que luego pasó a llamarse Partido Comunista, pasó a ejercer la dictadura del proletariado, digamos que en ese entonces era una minoría, y que pretendía disolver el Estado, Leviatán descrito por Hobbes, ¿cierto? Ya que según los postulados de Marx había que convertir el Estado en un instrumento al servicio de una clase minoritaria, la clase obrera, y su permanencia en el poder iba a ser solamente posible a través de un fuerte proceso de industrialización, ¿cierto? Y paradójicamente, ya que comunismo se dice lo opuesto al capitalismo como sistema político y económico, cierto, pero la acumulación de capital era necesaria, porque Lenin creía que, según el postulado marxista, solamente los países más desarrollados podían hacer la transición del capitalismo al socialismo, ¿cierto? Al final todo es una cuestión económica. Todo ello a través del partido que se convirtió en una terrible dictadura, ¿cierto? Los bolcheviques abolieron la propiedad privada de la tierra y el comercio privado, lo que generó una gran hambruna en todo el país en un principio, acompañado de una gran inflación, lo que hizo que el precio de los alimentos aumentara, lo que a su vez llevó a que hubiera revueltas y a que se formulara la llamada nueva política económica, a la que voy a referirme en adelante como la NEP, que estableció un sistema de economía mixta donde el Estado regulaba la gran industria, los transportes, la banca y el comercio exterior, y un sector privado que incluía la pequeña y mediana industria, el comercio, la agricultura, lo que permitió que se estabilizara la economía, ¿cierto? A un alto costo humano, por supuesto. Luego llega Stalin al poder. Stalin fue elegido el secretario general del Partido Comunista en 1922. Llegó al poder mediante varios truquitos, más los errores de Trotsky, ¿cierto?, que sería destituido de sus cargos, y por la coherencia de la que va a ser su principal tesis, su tesis de cabecera, el socialismo en un solo país, ¿cierto?, que trataba de unificar la Unión Soviética, ¿cierto?, por entonces muy dividida. Y entonces, a partir de 1927, los objetivos de Stalin se enfocaron a la rápida industrialización del país, gracias a una nueva política económica y al control estatal de toda la actividad económica a través de un régimen coercitivo, represor, totalitario, sin precedentes,
Y bueno, a partir del adoctrinamiento también de la sociedad a través de la propaganda, que hacía ver a Stalin como el gran arquitecto del socialismo. En menos de 10 años la Unión Soviética se convierte en un gran industrial, un gran monstruo industrial y económico que cambió totalmente a la sociedad rusa con todo lo que ello implica. Para 1939 la Unión Soviética ya era el tercer país industrial del mundo. Pasar de ser un país rural, monárquico, a ser un país industrial, socialista en tan poco tiempo tiene un gran costo para la vida humana, ¿cierto? Bueno, y esto es porque el Estado, este crecimiento económico se da porque el Estado aprovecha cada hectárea de tierra para producir y ponía allí la maquinaria industrial necesaria para ello, ¿cierto? No había fincas con piscinas y sin cultivos como aquí en Colombia, que el 0,4% de la población posee el 46% de la tierra. Y aquí me permito hacer una digresión. Estamos en año electoral en Colombia y muchos tenemos la esperanza de que se acabe esa dictadura de un pequeño grupo muy poderoso que incluye a los empresarios, la banca, políticos, mafiosos que han gobernado este país durante décadas. Solo el 0,4% de la población total, es decir, que si Colombia tiene 51 millones de habitantes, hay 204.000 personas que son dueñas de casi la mitad de toda la tierra del país. 204.000 de 51 millones de habitantes, eso no es nada. Y la usan principalmente para la ganadería que destruye la tierra y acaba con el agua. Colombia es un país que tiene 42.3 millones de hectáreas de tierra agropecuaria y de ellas el 80%, o sea 33.8 millones de hectáreas es tierra improductiva porque está destinada a ser pasto para el ganado únicamente. Y el resto, que son como 8,5 millones de hectáreas, es dedicado a la agricultura y casi todo lo que se produce, el café, la palma, la caña de azúcar, entre otros, se exporta, lo que hace que alrededor de 5 millones de campesinos, que son los que cultivan únicamente 1.4 millones de hectáreas, producen el 43% de los alimentos que consumimos diariamente en Colombia, casi la mitad. Las vacas colombianas tienen 1,5 hectáreas para cada una, casi 2 canchas de fútbol. Tienen más tierra para vivir que yo de sobra y que usted, todo un desperdicio de tierra que podría ser productiva, ¿cierto? Hoy Colombia importa 10 millones de toneladas de alimentos cada año. Es absurdo. Importa el 99% de los cereales que consumimos, el 80% del maíz, el 50% del arroz y más del 50% de los granos como el frijol, la arveja y la lenteja. Esa bandeja paisa que usted se come, el plato típico de nuestras tierras antioqueñas, tan tradicional, la herencia de mis abuelos y que tanto nos gusta, no es tan paisa porque el arroz es importado de Estados Unidos, Filipinas y Ecuador. El maíz de las arepas es importado de Estados Unidos, Canadá o Argentina. La mitad del frijol también viene de Canadá y súmele a eso los 242 millones de dólares que este gobierno sin vergüenza importa en carne de Estados Unidos y Argentina. Los huevos son de Alemania, el plátano de Ecuador, lo cual es más que absurdo, ¿cierto? En un país potencialmente agrícola. Ahora no se vayan a sentir halagadas porque la bandeja paisa es internacional, no. Aquí que creen que es mejor todo lo que es importado. Este gobierno importa casi la mitad de todo lo que se comen los colombianos. Los que tienen para comprar comida, por supuesto, porque la comida está carísima. Porque el dólar está muy caro. Es decir, todo está caro porque esa comida que se podría producir en los campos de Colombia se compra en el exterior en dólares. Y si el peso está devaluado respecto al dólar, los precios de todo van a subir, lógicamente. Por eso la prioridad debe ser resolver el problema de la tierra. El campo que ha sido el escenario de la guerra en Colombia durante décadas, donde han ocurrido las masacres y un proceso migratorio interno sin precedentes en el mundo, con más de 6 millones de campesinos desplazados de sus tierras, desplazados a la ciudad de forma violenta.
Respiro ya. Fin de la digresión. Bueno, a pesar de las políticas económicas, retomando el tema, los alimentos estuvieron racionados en toda Rusia hasta 1935 y paradójicamente la legislación laboral que debería cuidar a los obreros, que fueron la razón de ser del partido bolchevique, ¿cierto? Consideraban traición contra el Estado, inclusive con pena de muerte a quienes hicieran huelga o no quisieran ir a trabajar, ¿cierto? El régimen impuso también nuevas medidas morales como expresión de la ética proletaria del trabajo, la homosexualidad y el aborto fueron prohibidos, se exaltó a la familia, el matrimonio, la maternidad a través de escritores como Maxim Gorky, a quien me referiré más adelante. Fueron exaltados como los valores de la patria, la simbología y los símbolos nacionalistas rusos fueron impuestos al servicio de la propaganda oficial, como hicieron los alemanes, los italianos, yo creo que todos los países, como elementos para enaltecer el esfuerzo colectivo. Entonces el discurso de industrialización y colectivización fueron legitimados e impulsados mediante las figuras de los próceres de la patria, de Pedro el Grande, de Iván el Terrible. Por eso en uno de los cuentos de Bulgakov, él trae en una máquina del tiempo a Iván el Terrible y lo trae a los años 20, ¿cierto? Del siglo XX, por supuesto. Muy a lo Wells. A Bulgakov le encantaba Wells. Herbert George Wells, por supuesto. Y es por esa época por la cual empiezan los famosos procesos de Moscú, donde ejecutaron a muchos bolcheviques por sus relaciones con Trotsky. Trotsky se convierte en el principal oponente y enemigo personal de Stalin, ¿cierto? Se torturaba a la gente en los juicios, se les sometía a interminables interrogatorios que podían durar varios días sin prácticamente nada de descanso. Se los metía en celdas en las que debían permanecer de pie sin comida ni bebida. Y obviamente se utilizaban también las torturas físicas, ¿cierto? Se amplió la aplicación de la pena de muerte hasta la edad de 12 años. Esto significaba que ni siquiera los niños de los condenados estaban a salvo y en muchos casos los familiares de los presos fueron utilizados como rehenes, ¿cierto? Las sentencias no siempre eran de muerte, pero ser sentenciado a prisión era el envío a los campos de trabajo en condiciones pésimas, infrahumanas. El índice de mortalidad de los campos de trabajo era muy alto, ya sea por el trabajo pesado sin descanso, de las bajas raciones de alimentos, del clima con temperaturas que en invierno podían llegar hasta los 61 grados bajo cero y las pésimas condiciones en general, ¿cierto? En algunos campos de trabajo los presos morían, la media de supervivencia era de 3 meses, más que nada los que tenían que trabajar en los bosques, talando árboles o en las minas. En otros trabajos se podía vivir más tiempo, pero incluso si alguien llegaba al fin de la condena, eso no significaba la libertad. En muchos casos a los presos se les imponía otra condena más, o simplemente no se les dejaba salir de allí. También hubo muchas ejecuciones en los campos, según la época económica que viviera el país. Si había hambrunas, los índices de mortalidad subían obviamente en los campos de trabajo. Y a eso hay que añadirle la fuerza represiva de la GPU, que luego se conocería como la OGPU o la Policía Secreta, ¿cierto? Y el NKVD, que antes era la checa que supervisaba los campos de trabajo más conocidos como los Gulag. La cultura y la ciencia tampoco se libraron de las purgas, pero el número de víctimas mayor se produjo en los círculos de los escritores. De los 700 escritores, dicen las estadísticas, que asistieron al primer Congreso de Escritores Soviéticos en 1934, solo 50 sobrevivieron para poder reunirse en el segundo Congreso celebrado en 1954. A ese nivel era la persecución contra los escritores que también padeció Bulgakov toda su vida. Bueno, todas las publicaciones tenían que pasar por una triple censura preventiva, ¿cierto? Que además se repetía con cada edición nueva, por lo que obras que ya habían sido publicadas, por ejemplo, podían ser prohibidas luego o se podía exigir a los escritores correcciones y cambios.
Había un censor que daba al redactor unas indicaciones generales acerca de la naturaleza ideológica de la obra, dejando los cambios o lo que se llamaba supresión de detalles que sobraban en manos del redactor y del autor. Pero muchas veces el autor se daba cuenta o se enteraba de estos cambios luego de recibir algunos ejemplares de la obra ya publicada, ya impresa. Bueno, la censura iba de recortes de palabras, frases, inclusive capítulos enteros, o hasta la total prohibición de la publicación. Y hasta principios de los años 90 no apareció ninguna edición completa de obras de ningún escritor soviético. Algunas obras de algunos autores reconocidos a nivel internacional eran destinadas a algunas bibliotecas del país, lo que facilitaba el control. Estaban prohibidas también las opiniones críticas acerca de los altos funcionarios del Partido Comunista, en los que no se podía publicar prácticamente ninguna información como su vida personal, no se podía criticar al ejército ni a la policía, en especial a la policía secreta, ni al aparato del partido, no se podía presentar de manera objetiva la vida fuera de las fronteras de la Unión Soviética, porque esto podía inducir a pensar que la vida en Occidente, el nivel de vida era superior al de la Unión Soviética. Estaba prohibido mencionar los campos de trabajo, los daños ecológicos, las muertes, en fin. En 1918 se limpian las bibliotecas de los libros no deseados. De acuerdo con esta orden, se retiraron de las bibliotecas las obras de filosofía que no eran marxistas, los cuentos para niños y obras de 56 escritores rusos, ¿cierto? Claro, porque la idea ahora era crear el nuevo hombre ruso, el nuevo hombre soviético, ¿cierto? Entonces había que adoctrinar y aleccionar a los niños que eran los futuros hombres soviéticos. En los catálogos aparecían solo los libros recomendables para los lectores y las bibliotecas se convirtieron en un punto de agitación propagandística oficial, ¿cierto? Atacaban las bases intelectuales de la sociedad. Bueno, este era el panorama que le tocó ver a diario a Bulgakov, que tuvo que soportar toda su vida porque el escritor estaba en contra de la revolución. Él decía que la revolución era quitarle el poder a unos y dárselo a otros que no tenían ni idea de cómo gobernar, y se burlaba de sus obras y de la burocracia y la estupidez en general de algunos líderes sociales. Usaba la sátira como la principal defensa de la vida y de la sociedad, como decía Darío Fo, Premio Nobel de Literatura. La sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos. Gran frase. Bueno, al empezar la Primera Guerra Mundial, Mikhail Bulgakov todavía era un estudiante de medicina, ¿cierto? Por lo que la guerra condicionó la enseñanza de la medicina para que fueran a apoyar y auxiliar a los heridos en el frente de la batalla, y como declararía su primera esposa, Tatiana Lapa, que cumplía funciones de enfermera, que fue quien ayudó a Bulgakov para salir de su adicción a la morfina. Ya hablaremos de ello. Luego Bulgakov deja a Tatiana Lapa por otra mujer y muchos años después se arrepiente, ¿cierto? Bueno, pero volviendo, Tatiana Lapa, que era la enfermera, decía que en la realidad de la guerra un médico se dedicaba básicamente a hacer amputaciones y todo tipo de carnicerías porque tampoco habían insumos en la guerra, lo que apresuraba a los enfermos y a la muerte, ¿cierto? La guerra va a hacer siempre que todo sea peor. Y a finales de 1916, Bulgakov empieza a trabajar como médico principal en un hospital. Los recién licenciados eran enviados a los puestos de médicos rurales sin hacer el periodo de residencia por la alta demanda de médicos que había durante la guerra, ¿cierto? También es por eso que Bulgakov era el único médico del hospital donde debían estar trabajando al menos 2 médicos. Así recuerda Tatiana Lapa su llegada a Nikolskoye, un pueblito, en una entrevista que le hicieron, comillas: arriba había un dormitorio, un despacho, abajo un comedor y la cocina. Ocupamos 2 habitaciones y empezamos a organizarnos en ellas. Y ya la primera noche trajeron una parturienta. Fui a la clínica con Mijail.
La parturienta estaba en la sala de operaciones con grandes dolores. El niño estaba en mala posición. Veía cómo sufría la parturienta. Dice que estaba sentada un poco más atrás, buscaba en el libro de medicina los fragmentos pertinentes y Mijaíl la dejaba un rato. Miraba y me decía, abre página tal, la página tal y tal. Y cuenta que en una de esas llega el marido y le dice a Bulgakov que si la esposa o el niño se mueren, lo matan. Bueno, Bulgakov va a plasmar sus vivencias de aquellos tiempos en un libro conocido en castellano bajo el título de Morfina, diferente a su gran relato Morfina, ¿cierto? Del cual ya voy a decir algo, que comprende una serie de relatos que se publican entre 1925 y 1927. Estos relatos siguen la tradición de Chekhov, ¿cierto? Que también fue médico y fue médico rural además. El joven médico Bulgakov se atormenta porque no solo tiene la última palabra en la vida de sus pacientes, sino que tampoco controla su vida, que depende de las dosis cada vez más altas de morfina. En este relato, Bulgakov plasma su propia experiencia de adicto a esta droga, una adicción en la que cayó, dicen, inyectándose la morfina con el fin de disminuir los dolores provocados después de una vacuna para la difteria que le aplican. Y así describe sus efectos, comillas. El primer minuto, una sensación de que algo roza el cuello. En el segundo minuto, una onda fría recorre repentinamente la cavidad estomacal. Inmediatamente después, empieza una extraordinaria lucidez en las ideas y se produce un estallido en la capacidad de trabajo. Todas las sensaciones desagradables desaparecen. Es el punto más alto de la expresión de la fuerza espiritual del hombre. Si yo no estuviera maleado por mi formación de médico, afirmaría que normalmente el ser humano solo puede trabajar de una inyección de morfina. Bueno, en un viaje que hace por esta época, Bulgakov se da cuenta de los desastres de la revolución. En una carta que escribe a su hermana Nadiezhda de 1917 dice lo siguiente, comillas: en mi reciente viaje a Moscú y Saratov, vi con mis propios ojos cosas que espero no ver nunca más. Vi las masas rompiendo las ventanillas de los trenes, vi cómo mataban a la gente, vi en Moscú casas en ruinas y quemadas, vi las filas de hambrientos delante de las tiendas, los oficiales acosados y lamentables, y vi páginas de los diarios en las que en efecto solo se habla de una cosa, de la sangre que fluye en el sur, en el oeste y en el este. Bulgakov, hay que decirlo, nunca estuvo a favor de la revolución, ¿cierto? Le parecía absurdo que de pronto se aboliera un orden y se impusiera otro, y eso le pesó toda su vida. De hecho, las imágenes de la guerra civil, de la ocupación de Kiev por tropas de un bando u otro, de las masacres y los asesinatos, son el principal material de sus primeras obras, ¿cierto? Sobre todo de sus relatos cortos. Recuerdo, por ejemplo, ese relato La Corona Roja, un relato macabro que también me lleva a ese cuento, no sé por qué, debe ser porque son hermanos, La carne, de Manuel Mujica Lainez, ¿cierto? Pero en este relato, en una parte escribe lo siguiente, comillas: lo volví a ver una hora más tarde, regresaba al galope como se había ido, pero no venía el escuadrón, solo dos jinetes con unas lanzas cabalgaban a su lado, y uno de ellos, el de la derecha, se inclinaba una y otra vez hacia mi hermano. Cuando se fue llevaba puesto una gorra grisácea, pero lo vi volver con una corona roja. No había cabello, no había frente, en su lugar había una corona roja. El jinete era mi hermano, venía sentado inmóvil sobre el caballo cubierto de espuma. Si el de la derecha no lo hubiera estado sujetando cuidadosamente, podría haberse pensado que iba a un desfile. El jinete iba orgulloso en su silla, pero estaba ciego y mudo. Dos manchas rojas chorreaban e inundaban el lugar que hacía un rato ocupaban dos ojos claros resplandecientes. Es una clara alusión al ejército rojo, a sus prácticas violentas. Desde esos primeros relatos, el simbolismo del universo bulgakoviano ya está presente. Sus temas volverán a lo largo de sus obras. Está el simbolismo y los elementos como la corona roja, en la que vuelve el envuelto el hermano el héroe de este relato,
Una corona en la que se concentra todo el mal del mundo por el poder, aparte por la abolición de la monarquía, ¿cierto? Entonces estos relatos de Bulgakov son cómicos y trágicos a la vez o absurdos, y el simbolismo hace que haya una atmósfera muy extraña en los relatos de Bulgakov, una especie de magia o superstición que es propia de los rusos, ¿cierto? Como una noche vaporosa de luna llena con eclipse, una cosa rarísima, muy bien lograda, que se puede ver en su gran novela, su obra maestra, El Maestro y Margarita, ¿cierto? Bueno, también en los cuentos Yo maté y La noche del 2 al 3, el doctor Yashvin, que es una especie de alter ego de Bulgakov, ve una estrella roja en el cielo que parece ser Marte, otro claro elemento simbólico del dios de la guerra, que anticipa lo que sería una temporada de sangre y de terror. En 1919 publica en el periódico blanco Grozny un artículo político que se llamó Perspectivas del futuro. En ese artículo hay una lectura claramente antisoviética. Bulgakov mira a Rusia con preocupación, presiente que Occidente va a lograr levantarse y recuperarse muy pronto de la guerra, la Primera Guerra, pero ve que Rusia primero tendría que vencer al ejército rojo con la ayuda de Inglaterra, cosa que nunca ocurre. Al contrario, se hacen al poder por muchos años. En el artículo aparece la persona de Trotsky, que para Bulgakov es un personaje demoníaco que siembra la muerte a su alrededor, ¿cierto? Más tarde uno de sus personajes de La Guardia Blanca, su primera novela, va a personificar a Trotsky con Abadona, el ángel exterminador, que también va a aparecer ya no personificado como Trotsky, sino como como Abadona normal, aparece de nuevo en El Maestro y Margarita, que mata con su mirada quitándose las gafas negras. Bueno, Bulgakov por otro lado estaba a favor del ejército blanco, que luego pierde la guerra contra el ejército rojo, y por esa época, 1920 más o menos, deja la medicina y se dedica de lleno a escribir. Por esa época escribe obras de teatro, las representa además, pero a raíz de un artículo que escribe en defensa del poeta Pushkin, le ponen la etiqueta de Bel o blanco, lo que va a condicionar de manera considerable su estadía en la sociedad rusa y en su vida general. Aún así, nunca para de escribir a pesar de las adversidades, ¿cierto? Escribe varias obras de teatro por esta época. El teatro se consideraba como uno de los medios de educación y adoctrinamiento de las masas, ¿cierto? En su mayoría son obras con temas revolucionarios, destinadas para las escenas de una región atrasada culturalmente, digamos. Ya en 1923, Bulgakov quema todos esos manuscritos de esas obras. Eso fue antes de que cerraran el teatro en el departamento de artes, ¿cierto? Y a partir de ahí las cosas se complican mucho, lo tildan de contrarrevolucionario. Entonces decide irse a Moscú, donde las cosas no son mejores, ¿cierto? Los comienzos en Moscú son muy difíciles para Bulgakov. No tiene casa, no tiene trabajo, sufre de hambre. Estos años son los que coinciden con la NEP, la nueva política económica que ya nombré, pero Bulgakov está decidido a hacerse un lugar en el mundo literario ruso, ¿cierto? Anota en su diario lo siguiente, comillas: la literatura es ahora mismo un asunto muy difícil. A mí, con mis ideas que se reflejan en mis obras, lo quiero o no, me resulta muy difícil publicar y vivir. En su autobiografía, Bulgakov escribirá lo siguiente: durante mucho tiempo la vida en Moscú fue un tormento. Para mantenerme con vida trabajé como reportero y ensayista y empecé a odiar esta profesión tan desprovista de honor. Al mismo tiempo empecé a odiar a los editores. Los odio ahora y los odiaré hasta el fin de mi vida. Yo también los odio, son unos gordos parásitos. Bueno, le va tan mal por esta época a Bulgakov que ni siquiera puede asistir al funeral de su madre en Kiev. No tiene plata para el viaje y en vez de eso le toca trabajar ese día. Bueno, así a mal tiempo, buena cara, Bulgakov sigue riéndose de todos, en especial de la ignorancia de la gente. Se ríe del absurdo de la existencia, de la vulgaridad omnipresente y de mal gusto.
como lo hace en su cuento Fiesta con sífilis, por ejemplo, donde escribe lo siguiente, comillas: la sífilis, decía el orador, arrastrando las palabras e hipando, es una cosa que se puede atrapar muy fácilmente. Ustedes están aquí sentados y piensan, a lo mejor, que no corren ningún peligro. El practicante se empezó a reír con maldad. Por ejemplo, va por ahí una joven con un lazo rojo, alegrándose de los 8 de marzo y demás. Después se casa y un buen día, mientras está lavando, se suena la nariz y ¡paf! La nariz en el lavabo. Y en lugar de nariz lo que tiene es, perdonen la expresión, un agujero. Un rumor recorrió toda la sala y una de las trabajadoras, blanca como la cal, salió por la puerta. «Iván Ivanovich», exclamó el presidente. «Lo siento, me han ofrecido la palabra y yo hablo. ¿Piensan ustedes que la virginidad las pone a salvo? ¡Uy, uy, uy! Y además, ¿hay entre ustedes muchas vírgenes?». Bueno, pero a través de la risa Bulgakov desenmascara algo más que los problemas superficiales de la nueva sociedad soviética, ¿cierto? En el fondo de estas historias cómicas aparecen ya en los años 20 las denuncias, los interrogatorios, las persecuciones a los que se pueden ver sometidos los ciudadanos prácticamente sin motivo. En uno de los relatos más importantes que Bulgakov publica en esta época, Las aventuras de Chichikov, del año 1922, ¿cierto? En este relato Bulgakov resucita al héroe de Almas Muertas de Gogol, el gran escritor Gogol, a quien seguramente le dedicaré un muy humilde programa. Y traslada personajes de Gogol al Moscú contemporáneo. Y así logra comparar dos épocas, que es una de las 3 novelas cortas que escribió Bulgakov en los años 20 junto a Diaboliada y Corazón de Perro, que publica en 1925, ¿cierto? El argumento de los huevos fatales está influenciado por la obra de Herbert George Wells, a quien ya mencioné, más conocido como H.G. Wells, y está influenciado por El alimento de los dioses, un cuento de Wells, del cual Bulgakov aprovecha algunos personajes, inclusive parte de la trama, ¿cierto? En la novela incluso hay una mención de la novela de Wells, de la conversación entre el profesor Persikov, el personaje principal, y su asistente Ivanov. En este relato el profesor Vladimir Ipatievich Persikov es catedrático de zoología de la Cuarta Universidad Estatal y director del Instituto Zoológico de Moscú, ¿cierto? Y es uno de los especialistas más destacados en el mundo de los reptiles. Descubre por casualidad durante el trabajo en el laboratorio un misterioso rayo rojo, manipulando unos lentes, yo qué sé, del microscopio, que acelera el proceso de crecimiento de los organismos vivos y lo llaman el rayo de la vida. Sin embargo, este rayo tiene un defecto, y es que los organismos desarrollados bajo su potencia son muy agresivos y se devoran entre ellos. Entonces hace que solo los más crueles sobrevivan, lo cual es una clara metáfora de lo que está sucediendo. Bueno, estos reptiles alcanzan tamaños superiores a los naturales, y antes de que el profesor logre desarrollar esos efectos, el rayo cae en manos inadecuadas. En la Unión Soviética se desata una epidemia que afecta a todas las gallinas del país, por lo que hay una hambruna, ¿cierto? A raíz de esto, un funcionario decide que hay que usar el rayo para incrementar el tamaño de los huevos que llegan del extranjero para sobrellevar la hambruna, ¿cierto? Porque no hay gallinas, entonces no hay huevos, no hay comida. Sin embargo, los huevos que llegan del extranjero no son de gallinas, sino que proceden de un envío realizado al Instituto Zoológico y contienen huevos de reptiles, serpientes, en fin. Y el resultado es catastrófico, porque de las cámaras en las que están estos huevos expuestos a los rayos rojos salen cocodrilos, serpientes y otros reptiles gigantescos, ¿cierto? Con los que no puede
luchar ni siquiera la policía, ni siquiera el ejército rojo. Lo único que los derrota, adivinen qué es, el invierno. El invierno que ha salvado en tantas ocasiones a Rusia de un destino fatal, por ejemplo en las invasiones napoleónicas o las invasiones alemanas de Prusia y luego de los nazis. Pero las masas enfurecidas matan al profesor y destruyen el edificio, ¿cierto? Otro rasgo fundamental, las masas enardecidas, ¿cierto? Las masas que no piensan, sino que actúan violentamente. Bueno, muy parecido en la trama, pues está El corazón de perro, que trata sobre un respetable científico que recorre un perro de la calle y lo lleva para su casa con la intención de volverlo objeto de un experimento vinculado con los estudios del profesor sobre el rejuvenecimiento de los seres humanos, ¿cierto? Entonces le hace un trasplante de órganos al perro, más concretamente de los testículos y del cerebro del ser humano, pero en vez de rejuvenecer el perro se convierte en una especie de humanoide, inclusive adquiere los rasgos de personalidad de su donante, que era un criminal, y poco a poco el hombre perro se vuelve más y más insolente, amenaza al científico que lo creó. Y para acabar de ajustar, el perro tiene una segunda transformación. Esta vez convierte a un hombre pacífico en un perro, ¿cierto? Bulgakov vuelve al tema de los experimentos científicos que ya había utilizado en los huevos fatales y se pregunta precisamente por cuál es el límite de la ciencia. En una época de grandes desarrollos científicos, sociales, bélicos, la bomba atómica posteriormente, además. Eso tiene mucho que ver con los experimentos políticos y sociales. Bueno, esa historia es adaptada al cine en el año 1988. Pasaron más de 40 años para que se le relajaran las prohibiciones que había sobre ella en la Unión Soviética. Era una obra impublicable según la orden, pues, de los altos mandos. Y bueno, la fama le llega a Bulgakov gracias al teatro. Pone en la escena moscovita adaptaciones de La Guardia Blanca, su primera novela, de Los días de los Turbín, de Adán y Eva, de La huida, que en vez de actos está hecha en sueños, una genialidad. La Isla Púrpura, que es una combinación de los personajes de Julio Verne parodiando la revolución, ¿cierto? La Isla Púrpura es la historia de una obra dentro de otra obra, más bien es la historia de una representación teatral y todas sus dificultades para ser llevada a escena, ¿cierto? En el que se intenta representar una obra que usa algunos personajes de Julio Verne, como ya dije, y está burlándose de las obras revolucionarias escritas en aquellos momentos y que Bulgakov odiaba. Bueno, el estreno de La Isla Púrpura fue todo un éxito. Algunos corresponsales extranjeros escribieron al respecto lo siguiente. Ojo a esto, comillas. Si tildan la obra de contrarrevolucionaria, reflejan de manera poco favorecedora la inteligencia de los censores, ¿cierto? Porque ellos eran los que decidían qué se presentaba y qué no. Y si dicen que es un éxito, pueden meterse en problemas, ya que pueden enfurecer al Partido Comunista. Y si la llaman estúpida, ¿cómo explican su popularidad? Mejor dicho, jaque mate. Bueno, desde la primavera de 1929 Bulgakov ya no tiene posibilidades de publicar en su país prácticamente, y sus obras, a pesar de su gran éxito, se quitan de las escenas. A pesar de todo, Bulgakov sigue escribiendo. Justamente en esos momentos tan negativos y difíciles trabaja sobre una obra cuyo principal personaje es Molière, ¿cierto? También escribe fragmentos sobre lo que se llama la novela sobre el diablo, que en aquellos tiempos lleva el título provisional de La pezuña del ingeniero. Luego también se va a llamar El consultor con pezuñas, El mago negro, y que será la semilla de lo que luego se convertirá en El maestro y Margarita, su gran obra. Sin embargo, la situación es tan difícil para Bulgakov que en julio de 1929 decide escribirle una carta al mismo Stalin y al escritor Máximo Gorki, que sí estaba a favor de la revolución, que fue uno de los principales escritores de la revolución, ¿cierto? Que puso su pluma al servicio de la revolución. En esa carta les pide que lo expulsen de la Unión Soviética. Dice lo siguiente, comillas: hace 10 años que comencé a desempeñar mi trabajo literario en la Unión Soviética. De esos 10 años he consagrado a mi tarea de dramaturgo los últimos 4.
durante los cuales he escrito 4 obras de teatro y acabo de saber que han sido prohibidas las representaciones de las obras Los días de los Turbin, La isla púrpura, El piso de Zoica, que fue retirada en la pasada temporada, después de 200 representaciones por orden de las autoridades, de modo que en la presente temporada todas mis obras se encuentran prohibidas, incluyendo Los días de los Turbin, que ha sido representada cerca de 300 veces. Todas mis obras han recibido críticas desfavorables, monstruosas. Mi nombre ha sido difamado no solo en la prensa, sino también en obras como enciclopedias soviéticas o enciclopedias literarias. Al cabo de 10 años mis fuerzas se han agotado, no tengo ánimos suficientes para vivir más tiempo acorralado, sabiendo que no puedo publicar ni representar mis obras en la Unión Soviética. Llevado hasta la depresión nerviosa, me dirijo a usted y le pido que interceda ante el gobierno de la Unión Soviética para que se me expulse de la Unión Soviética junto con mi esposa, que se suma a esta petición. La segunda esposa, ¿cierto? Bueno, Bulgakov se queda prácticamente sin medios para vivir por esta época. En la situación de desesperación, Bulgakov escribe otra carta adicional al gobierno soviético en la que defiende la libertad de expresión en un país bajo una dictadura de terror, un gesto de heroísmo, de valentía, y dice lo siguiente: dirijo al gobierno de la Unión Soviética la siguiente carta. Desde el momento en que se prohibieron todos mis trabajos literarios, comenzaron a alzarse voces entre muchas de las personas que me conocen por mi oficio de escritor para darme un solo consejo: escribir una obra comunista, pongo la cita entre comillas, y además dirigir al gobierno de la Unión Soviética una carta de arrepentimiento por la que renunciara a mis anteriores ideas expuestas en mis trabajos literarios y en la que se asegurara que en el futuro trabajaría como un leal compañero de viaje por la idea del comunismo. El objetivo de esta actuación sería escapar a las persecuciones, a la miseria y a un desenlace final inevitable. No he seguido ese consejo, es poco probable que consiguiera aparecer ante el gobierno de la Unión Soviética bajo un aspecto favorable escribiendo una carta carente de sinceridad que se presentaría como una sucia e indecorosa extravagancia política, por lo demás ingenua. En cuanto a escribir una obra comunista, ni siquiera lo intento, ya que sea ciencia cierta que no seré capaz de componer un escrito semejante. Madurado en mí el deseo de poner fin a mis tribulaciones literarias, me siento obligado a dirigir al gobierno de la Unión Soviética una carta veraz. Repasando mis álbumes de recortes de periódicos, he contabilizado 398 reseñas aparecidas sobre mí en la Unión Soviética durante mis 10 años dedicados a la literatura. De ellas, solo 3 eran laudatorias y el resto, es decir, 298, eran hostiles e injuriosas. Esas últimas 298 muestran como el reflejo de un espejo mi vida de escritor. A Alexei Turbin, el héroe de mi obra de teatro Los días de los Turbin, se le llamó hijo de puta en unos versos publicados en la prensa, y al autor de la obra se le calificó como un barrendero de la literatura ocupado en recoger las sobras de una mesa después de haber vomitado en ella una docena de invitados. Me apresuro a aclarar que en ningún modo he citado esos ejemplos para quejarme de la crítica o entrar en cualquier tipo de polémica. Mi objetivo es mucho más serio. Puedo probar con documentos en la mano que en el curso de todos esos años de trabajo literario, la prensa soviética y junto con ella todas las instituciones que están encargadas del control del repertorio se han dedicado unánimemente y con extraordinaria cólera a demostrar que las obras de Mikhail Bulgakov no pueden existir en la Unión Soviética. Y tengo que declarar que la prensa soviética tiene absolutamente toda la razón. Más adelante, Bulgakov habla de su obra La isla púrpura y en relación a ella afirma lo siguiente: no me propongo juzgar hasta qué punto mi obra es ingeniosa, pero reconozco que en ella se alza realmente una sombra siniestra, y esa sombra es el comité central del repertorio. Es el que hace surgir hilotas o siervos, ¿cierto?, panerijistas,
o lambones hijos de perra, ¿cierto? Esos lameculos que esperan las migajas de los poderosos, ¿cierto? Las viandas o los trabajos que destinan los políticos como a perros y personas atemorizadas y serviles. Esto es lo que asesina el espíritu creativo, dice Bulgakov. Es el que se empeña en destruir la dramaturgia soviética y la destruirá. No manifesté tales pensamientos cuchilleando en una esquina. Los plasmé en mis panfletos dramáticos y puse en escena ese panfleto. La prensa soviética, interviniendo a favor del Comité Central del Repertorio, escribió que la Isla Púrpura era un libelo contra la revolución. Se trata de un comentario carente de sinceridad. No hay libelos contra la revolución en la obra por muchos motivos, de los cuales por falta de espacio tan solo expondré uno. Escribir un libelo contra la revolución es imposible debido a su extraordinaria grandeza. El panfleto no es un libelo y el Comité Central del Repertorio no es la revolución. Pero cuando la prensa germana escribió que la Isla Púrpura es la primera llamada a la libertad de expresión que tiene lugar en la Unión Soviética, decía la verdad, lo reconozco. La lucha contra la censura, cualquiera que sea y cualquiera que sea el poder que la detente, representa mi deber como escritor, así como la exigencia de una prensa libre. Soy un ferviente admirador de esa libertad y creo que si algún escritor intentara demostrar que la libertad no le es necesaria, se asemejaría a un pez que asegurara públicamente que el agua no le es imprescindible. Un grande Bulgakov, aplausos. De los pocos que se atrevió a decirles la verdad en la cara a los del Partido Comunista, ¿cierto? Y termina la carta de esta manera: le pido que considere que para mí el no poder escribir es lo mismo que ser enterrado vivo. Le pido al gobierno soviético que me autorice urgentemente a abandonar la Unión Soviética en compañía de mi esposa. Apelo al humanitarismo de las autoridades soviéticas y les pido que actúen magnánimamente conmigo. Un escritor que no puede ser de ninguna utilidad a su patria, y me concedan la libertad. Si lo que acabo de escribir no resulta convincente y estoy condenado a guardar silencio para siempre en la Unión Soviética, le pido al gobierno soviético que me dé un trabajo en mi especialidad y me encomiende un puesto en el teatro en calidad de director de escena titular. Me ofrezco a la Unión Soviética con absoluta honradez, sin sombra alguna de sabotaje, como actor y realizador especializado encargado en montar escrupulosamente cualquier obra de teatro, desde obras de Shakespeare hasta obras actuales. Pido que se me nombre realizador auxiliar del primer teatro artístico de la mejor escuela que dirigen los maestros Stanislavski y Nemirovic. Si no soy nombrado realizador, pido un puesto titular de figurante. Si tampoco es posible ser nombrado figurante, pido un puesto de tramoyista. Si eso tampoco es posible, pido al gobierno soviético que proceda conmigo como crea más conveniente, pero que proceda de alguna manera, porque yo, un dramaturgo que ha escrito 5 obras, suficientemente conocido tanto en la Unión Soviética como en el extranjero, en el momento actual me encuentro abocado a la miseria, a la calle y a la muerte. Tremendo, tremendo. Es por esa misma época por la que se suicida Mayakovsky, el gran bardo de la revolución. Mayakovsky, decepcionado de la Unión Soviética y de su propia carrera, y 4 días después de su muerte en 1930, Bulgakov recibe en su casa una llamada telefónica del propio Stalin y Bulgakov queda como... Bueno, la conversación la relata de la siguiente manera en sus diarios. La tercera mujer de Bulgakov, Elena Sergeyevna, estos nombres rusos. Bueno, Mikhail Afanasievich Bulgakov. Sí, el camarada Stalin va a hablarle. ¿Qué? ¿Stalin? Sí, le habla el camarada Stalin. Buenos días, camarada Bulgakov. Hemos recibido su carta, la hemos leído con los camaradas. Va a recibir usted una respuesta positiva y quizás quiere marcharse al extranjero, ¿no es eso? ¿Verdaderamente está harto de nosotros? Últimamente me he planteado reiteradamente la siguiente pregunta. ¿Puede un escritor ruso vivir fuera de su patria? Y me parece que no, le dice Bulgakov. Tiene usted razón.
Esa es también mi opinión. ¿Dónde quiere usted trabajar? ¿En el Teatro del Arte? Y pregunta Stalin. Sí, me gustaría, pero no he recibido más que negativas. Presente una solicitud, me parece que esta vez la aceptarán. Tendríamos que reunirnos para charlar, le dice Stalin. Oh, sí, tengo que conversar con usted. Sí, habrá que encontrar un momento apropiado para eso. Ahora adiós y enhorabuena. Bueno, entonces después de esta carta le devuelven el trabajo, ¿cierto? En el Teatro del Arte, y allí monta una obrita que se llamó Adán y Eva. Y esto conlleva una reflexión del propio Bulgakov. Dice que las ideas no son buenas o malas por sí mismas, pero llevarlas a extremos puede desatar fuerzas que sean imposibles de controlar. Las ideologías son relativas y no hay ninguna que sea la última palabra. Es más, la subordinación de toda la energía intelectual de los hombres a las ideologías nacionalistas que se vivió a flor de piel en el siglo XX, ¿cierto? Solo puede conducir a una catástrofe, a un genocidio, ¿cierto? Además, el tener una idea no debería conllevar a pretender imponérsela a los otros, ¿cierto? Como recuerda el profesor Efrosimov a Adán en su intento de hacerle ver que su ideología no es superior a las otras, dice en esta obra, comillas, el mundo capitalista está lleno de odio hacia el socialismo y el mundo socialista huye de odio hacia el capitalismo. Mi querido constructor de puentes, y la fórmula para el cloroformo es HCCl3. Habrá guerra porque todo hoy es opresivo y asfixiante. Habrá guerra porque todos los días en el tranvía la gente me dice, míralo, lleva un sombrero. Habrá guerra porque cuando uno lee los periódicos se le ponen los pelos de punta y piensa que tiene una pesadilla. ¿Qué dicen? El capitalismo tiene que ser destruido. ¿Y qué dicen allá? ¿Qué publican en sus periódicos? El comunismo tiene que ser destruido, es una pesadilla. Y luego dicen, puede ser una gran idea, pero el hecho es que hay mucha gente en el mundo que tiene otra idea. Y su idea es destruirte a ti y a tu idea. Bueno, ya más tarde en la Cámara de los Devotos, que luego se va a llamar Molière, que ya mencioné, Maxim Gorki, el escritor nacionalista, ¿cierto? Le echa también una mano al propio Bulgakov, aunque no para que el escritor pueda visitar el extranjero, sino que le hace elogios a esta obra, la Cábala de los Devotos de Molière, ¿cierto? Dije la Cámara, es la Cábala de los Devotos. Pero eso no consigue que la obra no sea censurada en 1930, ¿cierto? Aunque luego consiguió un permiso para representarla en 1931, solo para Moscú y Leningrado, pero tardó 5 años en montarse a escena porque los directores de arte, escenografía, los actores ponían muchos peros y trabas para su representación, casi que vuelven loco al pobre Bulgakov. Y es porque en esta obra hay muchos elementos que se pueden leer en clave política, ¿cierto? En la figura del rey absoluto se puede leer una alegoría a Stalin y la figura del artista Molière y su relación con el poder, ¿cierto? Molière, el dramaturgo francés, y el rey Sol, Luis XIV, que era su mecenas, ¿cierto? Dice la doctora en literatura Marta Polinsinska, que hace un trabajo impresionante sobre la obra de Bulgakov. Gracias. Dice que la aceptación del destino como el motor de la vida de los hombres lleva a la sensación de la propia fragilidad y vulnerabilidad que tan familiar le era a Bulgakov. A cambio de exponer los males del mundo, el destino del artista es sufrir, y solo en la muerte puede encontrar la paz que con tanta ansia busca. Molière anticipa el tema del artista y su destino que con tanta maestría Bulgakov desarrollará en El Maestro y Margarita. Un novelón, obra maestra que estoy dejando para el final, póngale pues cuidado, como dice una amiga mía. Más tarde escribe otra obra de teatro que se llama Bienestar, el sueño del ingeniero Reina, ¿cierto? Esta es una distopía. En el programa anterior sobre Aldous Huxley hablé de lo que es una distopía, invito a que lo vean.
Aquí vemos de nuevo el mismo conflicto entre un científico y el Estado, ¿cierto? Recordemos que la principal preocupación de las distopías del siglo XX son los avances científicos, ¿cierto? Y en esta obra, Bienestar, el personaje principal es un ingeniero, el ingeniero Reina, que construye una máquina del tiempo que le permite junto a otras dos personas trasladarse al año 2022. En el que hay una sociedad sin clases, pero esta sociedad no es tan ideal como parece, ¿cierto? Sigue estando la lucha por la sobrevivencia, tan característica en las sociedades nuestras y de principios del siglo XX, ¿cierto? Bueno, la obra se desarrolla en 4 actos, empieza y termina en el departamento del ingeniero Reina en Moscú, y en una de esas logra que funcione la máquina y trae al Moscú contemporáneo a Iván el Terrible, que ya les había mencionado, ¿cierto? Que está muy asustado con qué es esto, piensa que es obra del diablo y huye de la habitación, ¿cierto? Pero un tal Miloslavski, un funcionario que lo iba a delatar, al científico ante las autoridades, porque cuando hay una sociedad que tiene una estructura, una jerarquía vertical absoluta de poder, la gente se vuelve zapa, ¿cierto? Por miedo. Entonces él le roba la llave o la que pone en funcionamiento, una llave de oro que pone en funcionamiento la máquina del tiempo, y los traslada a él, al ayudante del ingeniero y al ingeniero Reina al futuro, al año 2222, al barrio de Gran Moscú que se llama Bienestar, ¿cierto? Los viajeros en el tiempo son bien acogidos en el futuro. Después Miloslavski le devuelve al ingeniero la llave que hace falta para que la máquina se pueda poner en marcha, la situación se enreda, le quitan la máquina, luego logran volver y regresar a Iván el Terrible a su tiempo. Es divertidísima. Bueno, para este momento Bulgakov empieza a desarrollar la misma enfermedad que lleva a su padre a la muerte, la nefroesclerosis. Empieza a perder la vista por la hipertensión nerviosa y queda postrado en una cama, ¿cierto? Pero a pesar de la enfermedad sigue dictando, inclusive 2 semanas antes de su muerte, Bulgakov sigue dictando las correcciones de una obra que venía escribiendo desde 1928 y que consideraba como la mejor de sus obras. Se trata de su última novela, por la que va a tener fama mundial, aunque póstumamente, porque esta novela va a ser publicada casi 33 años después de la muerte del propio Bulgakov. Entonces, señoras, señores, con ustedes El Maestro y Margarita. Bueno, El Maestro y Margarita es la obra a la que Bulgakov consagró más tiempo en toda su vida de escritor, ¿cierto? Hace varias versiones de ella, algunas las destruye. Digamos que esta obra fue creada por etapas en un proceso de escritura largo. Los investigadores dicen que hay más de 6 versiones de la novela, unos dicen que 6, otros que 8. Y algunos de esos escritos fueron arrojados al fuego por el mismo Bulgakov, ¿cierto? Solo hasta 1933 crea una primera redacción completa de toda la novela. En la primera página del manuscrito aparecen nuevas variantes del título: El Gran Canciller, Satanás, Aquí estoy, El Sombrero con Plumas, Teólogo Negro, La Pezuña del Extranjero, El Mago Negro, en fin. Dicen que Bulgakov le dictaba a su esposa la obra. De todos modos, consideraba que esa novela era el resumen de toda su vida como escritor, e hizo prometer a su mujer que intentaría publicarla, ¿cierto? Bueno, en los 2 años que duró la gestación de la novela, 12 años, miren ese número simbólico, cabalístico. Bulgakov vive muchas cosas que ya he mencionado, algunas de ellas a grandes rasgos. El Maestro y Margarita es también la obra testimonio de la época en la que vivió, da fe del clima político y social en Moscú, en el que el diablo aparece de repente, ¿cierto? Hace aparecer al diablo en Moscú y que agita con su presencia el orden establecido, ¿cierto? Bueno, según cuentan, El Maestro y Margarita se intentó publicar en revistas, y finalmente la novela salió en 2 números en la revista Moskva entre 1966 y 1967, muchos años después de que Bulgakov muriera, y cuando al fin se puede publicar sale censurada. Le habían cortado alrededor de 23.000 palabras
de las que unas 1600 pertenecían a los capítulos de Jerusalén, cuando se cuenta la historia de Jesús y Pilato, ¿cierto? Solo hasta 1973, es decir, 33 años después de la muerte de Bulgakov, se logra publicar esta obra. Ya se pueden enterar del nivel de censura y represión que había en la Unión Soviética. Bueno, la novela empieza en los estanques del patriarca en Moscú, donde se reúnen Mikhail Alexandrovich Berlioz, redactor jefe de una revista literaria, ¿cierto? Y además presidente de Masolit, organización de los escritores de Moscú, ¿cierto? E Iván Nikolayevich, un poeta que escribe bajo el seudónimo del Desamparado, ¿cierto? Están ellos dos sentados en una banca discutiendo sobre un poema escrito por Iván que va a ser publicado en la revista que coordina este tal Berlioz. Y en ese poema describe a Jesucristo negativamente. Pero el redactor, el jefe de redacción, digamos, lo quiere convencer al Desamparado de la necesidad de que revise su poema, porque dice que no se trata de presentar a Jesucristo de manera negativa, sino de negar totalmente su existencia, ¿cierto? Y presentarlo como una mera ficción de los hombres. Entonces, de repente, mientras están conversando, se les aparece un tipo, un extranjero llamado Voland, que coge el hilo de la conversación. Voland es uno de los nombres del diablo, ¿cierto? Entonces los cuestiona, les pregunta, entonces, ¿quién dirige el mundo? A lo que Berlioz le dice, el mismo hombre es el que dirige el mundo, pero el extranjero le dice que nunca se sabe lo que le puede pasar a alguien de repente y que el hombre es un simple mortal. Y después de eso le dice a Berlioz que le van a cortar la cabeza. El Desamparado para ese momento ya estaba muy enojado con la actitud de este extranjero y luego de haber dicho tal disparate, ¿cierto? Pero piensan que puede ser un enfermo mental o que puede ser un espía. Pero sin que le digan nada, el extranjero, como leyéndoles la mente, les muestra los papeles, su identificación y les dice que es especialista en magia negra. Después dice que efectivamente Cristo sí existió y que él mismo oyó y vio su conversación con Poncio Pilatos. Bueno, en ese momento la novela nos traslada a Jerusalén o Jerusalén a través de las palabras del extranjero, donde el quinto procurador Poncio Pilatos está juzgando a un hombre joven de unos 27 años, dicen, llamado Joshua Ganosri, condenado por el Sanedrín. El Sanedrín fue una asamblea o consejo de sabios estructurado por 23 o 71 rabinos en cada ciudad de Israel, ¿cierto? Que hacían la función de jueces en esos tiempos. Y ellos juzgan a Jesús por incitar a la destrucción del templo, supuestamente. El condenado lo niega, pero hay otra acusación más grave. Jesús o Joshua le dice a Judas de Queriot, del traidor, o Judas Iscariote, que algún día no existirá el poder del César ni ningún otro poder. Entonces es por eso que aunque Pilatos, según el relato que más adelante cuenta el maestro, que escribe una novela sobre este hecho, Pilatos tenía mucho dolor de cabeza y Joshua lo cura con unas palabras, entablan una conversación muy bella que me pareció increíble cuando la leí. Pilatos, sin embargo, quiere salvar la vida de Jesús, pero se ve obligado a confirmar la sentencia, ya que no puede pasar por alto el poder del César, ¿cierto? Bueno, al terminar el relato, Berlioz le dice que esa historia no coincide con los evangelios, a que Voland le responde que es cierto porque él mismo estuvo allí presenciándolo. Y cuando Berlioz piensa que el extranjero está loco, sale y busca hacer una llamada allá y no le para bolas al aceite derramado en las vías del tranvía, con tan mala suerte que el tranvía está pasando y le corta la cabeza, cumpliendo la profecía de Voland. Bueno, al ver lo sucedido, Iván el Desamparado entra en shock, ¿cierto? Decide que tiene que ir a avisarles a los demás escritores mientras ve que el extranjero se aleja en compañía de un hombre de pantalón de cuadros y un gato que camina sobre las patas traseras, que se llama popota en español. Bueno, Iván intenta perseguirlo, pero se desaparecen de su vista. Bueno, se va a su apartamento, consigue una vela y un ícono, se dirige al río, donde se quita la ropa y se sumerge en el agua, está ya trastornado, ¿cierto? Al salir de allí la ropa no está, entonces le toca cruzar todo Moscú en calzoncillos, escondiéndose de la policía que lo persigue, hasta que llega a la organización de los escritores
En la noche, cierto, todos están reunidos cenando y están dando un baile al compás del jazz, y de golpe llega la noticia de la muerte de Berlioz. Esos bailes que impresionaron tanto a Bulgakov cuando estuvo en el extranjero en alguna ocasión, esos bailes de jazz que le sirven aquí de inspiración. Y en un momento de gran conmoción de los presentes, pero el baile se reanuda muy rápidamente, como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Dicen como, se murió, bueno. Y luego llega el desamparado y empieza a gritar y piensan que se ha vuelto loco, afectado por la muerte trágica del presidente de la organización, ¿cierto? Y le llevan a una clínica psiquiátrica. En la clínica él dice que no está loco, sin embargo, cuando le piden que cuente la historia, vuelve y cuenta lo mismo, por lo que lo diagnostican como un esquizofrénico. La enfermedad del siglo XX, ¿cierto? Bueno, el capítulo siguiente se cuenta la historia del apartamento número 50 de la calle Sadovaya, perteneciente a la vida de un joyero que parece estar maldito porque los que allí han vivido desaparecen de repente sin dejar rastro. Uno se los lleva a la policía y no regresan, o suben a un coche y nunca vuelven a verlos. Y a la mañana siguiente de la muerte de Berlioz, un tal Likoviev, el director del teatro Varietés, despierta en Guayabado, como decimos, y se encuentra con que tiene una visita. Es la visita del extranjero misterioso, el Diablo Volant, quien le habla de un contrato para representar en un teatro un espectáculo de magia negra y que fue firmado el día anterior, hecho del cual Likoviev no se acuerda en absoluto, ¿cierto? Mientras intenta pensar con claridad, aparece el séquito de Volant, incluido el gato, que se pone a hablar con la gente ahí, todo el mundo ante la mirada atónita del público. Bueno, y mediante una magia negra lo trasladan a una ciudad desconocida que él cree que es Yalta en el extranjero, pero que es una ciudad en la misma, cercana a Moscú. Entonces en el Teatro Varietés, el día de la función, pues todos están esperando la tan anunciada presentación de Volant, ¿cierto? El mago negro, el mago de magia negra, perdón. Y el presentador, con un tono de superioridad antes de la presentación, dice que la magia no es más que una superstición, que tiene una explicación racional y que el mago desvelará luego el secreto de sus trucos, ¿cierto? Entonces el espectáculo empieza de manera poco espectacular, con una conversación entre Volant y Korokiev, uno de sus ayudantes, de su séquito de demonios, ¿cierto? Entonces, al ver el descontento del público, hacen que llueva dinero desde el techo del teatro y la gente desbocada se empieza a pelear por los billetes, que luego se van a convertir en papeles sin valor. Bueno, luego luego el presentador dice que todo eso es un acto hipnótico, una especie de experimento mental, ¿cierto? Y entonces los ayudantes hipopótas le deciden arrancar la cabeza al presentador y solo se la devuelven a petición del público, ¿cierto? Volant desaparece mientras que Korokiev y el gato abren en el escenario una especie de tienda de moda en la que las señoras se cambian la ropa por una nueva, al estilo parisino, muy elegante, en fin, con perfumes y cosméticos, ¿cierto? Entonces la historia se va intercalando con la del doctor Stravinsky e Iván, el desamparado que está en el hospital mental, y conoce allí a un desconocido vestido de ropa de sanatorio, que es nada más y nada menos que el maestro, el protagonista de la historia. Entonces él le cuenta la historia que vivió en el estanque del patriarca, el maestro le cuenta su propia historia de historiador dedicado a la traducción, ¿cierto? Que gana la lotería, y se pone a escribir una novela, que es la novela sobre Poncio Pilato, ¿cierto? El quinto procurador de Judea. Bueno, y un día le cuenta que durante un paseo se enamora de una mujer, Margarita, y la describe así, con flores amarillas y soledad en los ojos, que se convierte en su esposa. Bueno, durante unos meses el maestro vive felizmente en el sótano, escribe la novela, intenta publicar la obra, pero los críticos la destruyen, lo que lleva al maestro a un estado de enfermedad psíquica en la que tiene miedo a todo, no sale de su casa, le dice a Margarita que se vaya, que haga su vida.
pero ya lo ama, ¿cierto? Una noche en un ataque de pánico decide quemar el manuscrito de su obra sobre Poncio Pilatos, pero Margarita logra salvarlo a medianoche, ya que dice tuvo un mal presentimiento, ¿cierto? Y volviendo al teatro, desde donde se oyen silbatos de la policía, ya que en la calle se forma un escándalo porque todas las mujeres que durante la sesión de magia en el varieté se habían cambiado de ropa, ahora se encuentran casi desnudas, ¿cierto? Un escándalo total. El diablo y su séquito hacen hasta para llevar en Moscú, ¿cierto? Se cuenta la historia del maestro y de Margarita que por, digamos, un deseo de ella que le concede el diablo luego de curarlo de algo, ya no recuerdo, con un ungüento, ¿cierto? O algo así. En una de esas reciben una visita de Azazel o del séquito del diablo que les trae un regalo de volante, una botella de vino que beben allí mismo. Bueno, pues Margarita pide un deseo, el deseo es que vuelva a encontrarse con el maestro, ¿cierto? El amor suyo. Y el vino que le trae Azazel está envenenado y ambos caen, aunque poco después se levantan, salen volando con el diablo, pasan el fuego, bajan a la clínica donde el maestro se despide de Iván, que aún está internado. Antes Margarita se convierte en una bruja, se unta unos ungüentos que la ayudan a volar y hacen todo un aquelarre. Y el maestro tiene luego ya un presentimiento placentero. En el camino el diablo Volán le muestra al héroe de su novela, Pilatos, que está todavía vagando, deambulando por ahí, buscando a aquel filósofo errante, Ganos Yoshua o Jesús. Y el diablo se ha ido de Moscú, a su paso deja como 4 edificios quemados, cientos de personas enloquecidas y un montón de anécdotas, ¿cierto?, sobre sus andanzas en la capital soviética, ¿cierto? Bueno, creo que me he extendido de más. La invitación, como siempre, es a que lean. No quiero hacer un resumen, ni mucho menos de una obra tan densa, plagada de simbolismos, como de 500 páginas, la obra maestra de Bulgakov. Más bien he esbozado a muy grandes rasgos algunos aspectos de la vida y la obra de este autor, que no espero que este programa haya sido de su interés o de su agrado. Les invito a que compartan, a que se suscriban o a que no lo hagan si no quieren. Y bueno, hasta la próxima emisión de Cuadernos de Literatura. Gracias por ver. Chao, chao.